Bueno, primero presentarme. Me llamo Juan Manuel Marta Pérez, soy de Puerto de Sagunto, Valencia. Trabajo en una factoría de acero y el mes de febrero pasado hice 20 años. Y mi vida se dedicó durante casi 30 años a la pesca submarina. O sea, no tenía nada que ver con la filosofía hermética. Entonces, te puedes imaginar cómo cambió radicalmente al polo opuesto de, por así decirlo, o pescar peces a estar en la polaridad contraria, que es ser un defensor completo sobre la no pesca y cuidar el ambiente a lo que era anteriormente. ¿Cómo llega entonces, Juanma, en un sentido tan diferente, ¿no? Como te decías, una parte muy tecnológica, muy mental, la parte esta espiritual a tu vida, el Laura, te mutus digo liber? entrecortado. Vale. Para empezar, lo que te he comentado, mi vida se dedicó durante casi 30 años a la pesca submarina, pero con una pasión, una devoción, una constancia y un amor al mar y a todos los secretos que oculta, desmesurado. De hecho, desde los 7 años, yo lo he hablado muchas veces con mi familia, en mi casa se tiene el recuerdo de ya de bien pequeñito, con las gafas y el tubo, bucear en la bañera, hasta que en la adolescencia ya empezaba a adentrarme buscando siempre pues una pieza grande, de mejor calidad, intentando aguantar más la respiración y poquito a poco hasta que llegó la edad adulta. Cuando llegó la edad adulta fue curioso porque a medida que iba avanzando e iba descubriendo los secretos que el mar contenía y desvelándolos, sobre todo en mi zona, aquí en el puerto de Sagunto, hubo un momento en mi vida, por los 30 y algo, 37, 38 años, en el que sentía una inquietud irrefrenable, pero una inquietud de querer pescar piezas extraordinarias, pero con algo sencillo, sin tener que exponer mi seguridad física, mi integridad física en excesivo, porque la pesca submarina realmente es un deporte muy bonito, pero hay que recordar que es un deporte de riesgo, se hace siempre a pulmón libre, es decir, sin equipos autónomos de respiración, aguantando la respiración. Yo llegaba hace 20, 25 años a llegar a retener la respiración durante 6 minutos y a llegar a sumergirme a muchísima profundidad, hasta los 40 y tantos metros de profundidad. Entonces, cuando nació mi hijo, mi obsesión era intentar encontrar algo que me reportara el máximo beneficio, pero con el mínimo rendimiento. Ahí fue cuando empecé a darle vueltas a la cabeza de qué es lo que podía hacer. Intenté, primeramente, diseñar un fusil con movimiento giroscópico, ese mismo movimiento que describen las balas cuando giran alrededor de su propio eje. Y esto fue una experiencia bonita, pero que no pude llegar a materializar por los costes que tenía ese fusil. Seguí avanzando, esa idea la deseché y entonces empecé a investigar. Ostras, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Empecé a intentar tener un dominio completo de mis emociones, pero sin ser consciente aún de lo que me iba a reportar. Entonces, investigando, llegué a la conclusión de que cuando me sentía bien, estaba relajado, no tenía miedo ni al agua sucia, ni a meterme en sitios desconocidos, ni a sobrepasar la profundidad, de que el pescado, esos depredadores que yo buscaba con inquietud y con tanta ansiedad, era capaz de captar el estado emocional, el estado vibracional del pescador que en ese momento estaba sumergido en el lecho marino. Es decir, ¿cómo conseguían estos los depredadores que yo buscaba y que con tanto ahínco siempre iba detrás de ellos? El pescado, sobre todo los grandes depredadores, posee una línea lateral en ambas partes del pez que le va desde el opérculo hasta la cola. Esa línea lateral está repleta de unos órganos extremadamente sensibles llamados neuromastos. Esos neuromastos son capaces de captar en el agua circundante, en el perímetro del pez, las vibraciones de tal manera que les ayuda a protegerse de los depredadores y a guiarse en condiciones de agua sucia. Lo que para mí fue una revelación, con ese estado emocional tan elevado que poseía, es que interactuaba
de alguna manera con el pescado, pero solamente en un perímetro, en un radio muy corto, 3, 4 metros, de tal manera que ellos captaban ese estado emocional y les permitía, aunque fuese por un momento, tener no como una relación, sino una pequeña confianza, el suficiente tiempo para levantar el fusil y disparar. Esto no quiere decir que el pescado viniese encantado, como muchos malinterpretaron en el libro, sino que detectaban algo que no les parecía un peligro potencial. A raíz de ahí, cuando descubrí eso, la pesca fue extremadamente abundante. Y no solamente abundante, sino con piezas que no había pescado en la vida, en tamaño y en calidad. Entonces tuve la idea y con la perspectiva que ofrece el tiempo, ahora puedo decir que esa idea fue inculcada ya por los mismos guías que aparecen en el Mutus Liber, de crear un libro. El problema de crear un libro es que yo no soy escritor y no sabía cómo crear un libro. Entonces empecé a investigar esa inquietud que ya tuve para llegar a esa conclusión. Empecé a investigar cómo podía crear un libro. Si no siendo escritor y nunca habiendo creado un libro, ¿qué pautas tenía que tomar? Tenía un amigo conocido que ya había escrito varios libros, entonces empecé a hablar con él, me dijo cómo tenía que proceder y escribí todo ese conocimiento y esa sabiduría que poseía y la plasmé en un libro. El problema de escribir ese libro, porque esto fue un arma de doble filo para mí, el problema de escribir ese libro y de darlo a conocer al público fue que la gran mayoría de pescadores no hubiesen seguido con la pesca. Porque efectivamente, cuando lo que te he explicado, el pescado captaba ese estado emocional, ese bienestar que yo sentía debajo del agua y que me permitía pescarlos, sí, efectivamente yo había elevado mi conciencia, pero a un nivel que la pesca y la muerte de un animal ya no la veía de la misma manera. Y aquí es donde vino la entrada del Mutus Liber. Bueno, fascinante historia, Juanma. La verdad es que un descubrimiento total a nivel de crecimiento personal, a nivel de crecimiento espiritual, a nivel mental, en todos los niveles. Y te agradezco porque nos la compartas aquí en el día de hoy, porque es algo muy diferente, muy especial y que no todo el mundo, vamos a decir, tiene la suerte como de que le suceda algo así en un proceso además tan consciente y tan largo en el tiempo. Hablamos entonces de, a día de hoy, de esa creación del libro, pero que ha sido inspirada, como tú bien has dicho, por unos guías. Ya los hemos mencionado, el Sí, Mutus Liber. de Para las hecho, personas que no conozcan el Mutus Liber, si te parece, vamos a hacer un poco de contexto, de marco, de qué trata el Mutus Liber. bien, Mutus Liber es un libro que fue creado en La Rochelle, en Francia, en el año 1677. Supuestamente, ahí, esto fue a través de la investigación y de ya después cuando ya estaba adentrado, porque Mutus Liber entró a mi vida igual que un elefante en una cacharrería, la puso patas arriba completamente. Yo ya tenía una vida tranquila supuestamente, dedicándome a mi familia, a mi trabajo y a mis pescados, y de repente, cuando este libro entra en mi vida, la voltea completamente. Hasta tal punto que llegué a tener como una crisis de identidad. ¿Qué me está pasando? Para que este libro haya removido todo mi interior, ¿vale? Mutus Liber posee, según los más adeptos, los más eruditos en la materia, los secretos de la eterna juventud, de la sanación y de la abundancia. Es mucho más trascendental, pero a grosso modo, para que el espectador lo entienda, pues esas tres cosas. Bien, ¿qué es lo que pasa con Mutus Liber? Es un libro enigmático, mágico y muy polémico.